Trinomio cuadrado perfecto. Bien, una manera de ayudar a la memoria. Tercer caso, trabaja con trinomios. ¿Qué querrá decir cuadrado perfecto? Y miren, 25 es el cuadrado perfecto de 5, 100 es el cuadrado perfecto de 10, 10.000 es el cuadrado perfecto de 100, 1.000.000 es el cuadrado perfecto de 1.000. Evidentemente estamos hablando de cuadrados perfectos. ¿Y cómo un trinomio puede ser cuadrado perfecto? Porque usted acaba de dar números nada más como ejemplo. Estamos creciendo, vamos a aprender. Se aplica este caso cuando el polinomio cumple con estas tres condiciones. ¡Caramba! Es un trinomio, o sea, tiene tres términos. Condición imprescindible. Las tres van a ser imprescindibles. Hay dos términos que son cuadrados, o sea que tienen raíces cuadradas. Y sí, no hay árboles que tengan raíces cuadradas. El árbol de la matemática sí, tiene raíces cuadradas. Y raíces cúbicas, raíces enésimas, digamos. Y son perfectos si el doble producto de las raíces halladas coincide con el término restante. ¿Cómo es esto, profe? Ya saben que ahora vamos a dar un ejemplo. Pero estas son las tres condiciones imprescindibles para que un trinomio sea cuadrado perfecto. Veámoslo con un ejemplo. El que puede entender este texto, lo envidio. Lo felicito y lo envidio. Aplicamos. Ahí tenemos un polinomio de dos letras. 9 más 6x y más x cuadrado y cuadrado. Pregunto, primera condición, ¿es un trinomio? Sí, profe. Segunda condición, ¿cuál es? Que tengan dos de sus términos que sean cuadrados perfectos. Evidentemente, 9 es el cuadrado perfecto de 3 y x al cuadrado y al cuadrado es un cuadrado perfecto. Acá están calculados, está bien explicado, bien clarito. La raíz cuadrada de 9 es 3. La raíz cuadrada de x cuadrado y cuadrado es xy. Bien. Y acá viene la aplicación de la tercera condición. Esa que había quedado en nebulosa porque era la primera vez que lo decíamos en lenguaje coloquial. Tan serio y seco que es el de la matemática. El tercer término, que en este caso hay dos que están involucrados ya, el que sobra, el que queda acá 6xy, tiene que ser el doble producto de las bases de esos cuadrados. Lo voy a decir de otra manera. Tiene que ser el doble producto de las bases. ¿Las bases cuáles son? En este caso, el 3 y en este caso, en la xy. Y doble producto, ¿qué quiere decir? Multiplicar por 2. 2 por cada uno de los dos de las dos raíces cuadradas de los términos. 2 por 3 por xy es igual a 6xy. Es. Entonces se cumplieron las tres condiciones. Entonces 9 más 6xy más x cuadrado y cuadrado queda factoriado como 3 más xy todo al cuadrado. Hemos aplicado el tercer caso de factoreo, trinomio cuadrado perfecto. Quiere decir, leído al revés, como contándole algo más de lo que estamos viendo, que todo binomio al cual elevamos al cuadrado se obtiene un trinomio. Porque uno dice, si multiplico un binomio por un binomio, ¿por qué no se obtiene un cuatrinomio? Podría ser sospechoso, podría ser que se piense. Bueno, multipliquen y van a ver, por la regla de cuadrado de un binomio, por cualquier otra regla o multiplicación de binomios, van a llegar a que, si empiezan a hacer esta cuenta, van a hacer acá. Estas dos expresiones son absolutamente equivalentes. El otro era trinomio cuadrado perfecto, este se complica. Es un cuatrinomio,
y es un cubo perfecto. ¿Qué son los cubos perfectos, profe? Y yo di un ejemplo recién. 1000 dije que era el cubo perfecto de 10. 1331 es el cubo de 12. 1 es el cubo de 1. 0 es el cubo de 0. 512 es el cubo de 8. 125 es el cubo de 5. Estos son cubos perfectos. ¿Cómo se aplica acá en las estructuras algebraicas? Se aplica este caso cuando el polinomio cumple con estas condiciones. Tiene 4 términos, obvio que es un cuatrinomio, parecido a, pero más complejo, a las condiciones del trinomio. 2 de esos términos tienen raíz cúbica perfecta, es decir, tienen que ser cubos perfectos, 2 de los términos. Que no necesariamente estoy diciendo, ojo con lo que digo ahora, no necesariamente tienen que estar en los extremos, en las puntas, ¿eh? Pueden estar en cualquier lugar de los 4 lugares que hay. ¿Quiénes? Los cubos perfectos. El triplo, o sea, 3 por una de las bases al cuadrado, si las bases de los cubos perfectos que dijimos en la segunda clase, elevada al cuadrado debe poder multiplicarse, o tiene que ser igual, cuando la multiplico por la base sin elevar y aparece uno de los términos que están ahí. Lo digo de otra manera. Dos de los términos son cubos perfectos. Los otros 2 términos del cuatrinomio tienen que poder obtenerse de la multiplicación de 3 por el cuadrado de cada uno de ellos por el otro. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo, pero así está más claro, dicho de la manera que lo acabo de decir. A mí me parece. Los otros 2 monomios tienen que surgir de la multiplicación de el número 3 por el cuadrado de cada uno de ellos por el otro. A ver con un ejemplo, profe. Y bueno, acá estaba separado, yo con esto, con lo que acabo de decir, los uní, estas 2 condiciones. Vean, ¡ay, qué suerte! ¡Qué lindo esto también! Aquello me divierte cuando les doy tarea. Esto me tranquiliza y los tranquiliza a ustedes. Veamos un ejemplo. Tenemos un polinomio, lo leo, x al cubo más 6x al cuadrado b. A uno se le rompió, tiene que ir a buscar la binomio porque se le acabó. Vamos a darle un tiempo a buscar otra binomio. Sigo. X al cubo más 6x al cuadrado b más 12x b al cuadrado más 8b al cubo. Acá tenemos un cuatrinomio. Vamos a investigar. Ahí ya está resuelto, pero imagínense que solo tendríamos esto. Hagan por caso que solo tenemos ante nuestra mirada el polinomio que acabo de leer. Investiguemos. ¿Habrá algún término que es un cubo perfecto? Y el primero es evidente, x al cubo. Evidentemente es un cubo perfecto. Y acá la letra me lo dice también en forma evidente, pero el 8, a modo que yo piense 3 segundos, es 2 por 2 por 2, es decir, que es 2 al cubo. Entonces 8 también es un cubo perfecto, por lo cual hace que 8b al cubo sea el cubo perfecto de 2b. Acá está la explicación. Las bases de esos cubos, que ahora van a tener mucha importancia para los tercer y cuarto términos restantes, tenemos x y 2b. Entonces, ¿qué dice la regla?
que uno de los términos, uno de los otros dos términos, tiene que resultar del producto del número 3 por el cuadrado del número de uno de ellos, en este caso x al cuadrado, por el otro sin elevar. Si hacemos esta cuenta nos está dando 6x al cuadrado b. Con lo cual, para nuestra alegría, o por lo menos para nuestra tranquilidad, es uno de los términos. Esta parte se cumple. Quiere decir que este término tendría que resultar de otra cuenta de multiplicar, esta vez elevando al cuadrado el 2b. 3x por 2b todo al cuadrado. Y bueno, este 2b al cuadrado es 4b al cuadrado. Lo multiplico por 3x, me aparece para mi tranquilidad, si rechazan la palabra felicidad, es 12x por b al cuadrado. Todo bien. Entonces quiere decir que este cuatrinomio es el cubo del binomio x más 2b al cubo. O dije, es el cubo del binomio x más 2b. Acá está factoriado, acá está registrado. Muy bien desarrollada esta diapositiva. Esta imagen es bastante ilustrativa sobre qué es lo que vamos a trabajar. Vamos a hablar de triángulos. De triángulos ustedes saben bastantes. No, ahora les voy a decir algo que no es tan cierto. De triángulos sabemos bastante. Si va a ser un estudio sobre triángulos, no va a ser difícil. Esto es medio tramposo, se los puedo asegurar. O en todo caso vamos a demostrar ahora, a partir de ahora, que a eso que sabemos de triángulos, sobre los triángulos, le faltaba lo mejor. ¿Qué es esto? Que es el estudio de la trigonometría. ¿Cómo sigue esto? Caramba, qué dibujito. Se supone que esta situación, este gráfico, supone el problema que generó la creación de la trigonometría en el campo de la matemática. Un problema similar, que puede ser constructivo o destructivo. ¿Por qué constructivo? Bueno, porque a lo mejor tenían que hacer un puente. Esto que está aquí es un castillo y esto es la otra orilla. Y entonces tuvieron que construir un puente. O también dije destructivo porque a lo mejor del castillo tenían que tirar unas bombas para destruir esa casa, pero tenían este problema. Esta dirección no se conoce. De este lado querían derrumbar las paredes del castillo. Vamos a elegir la beligerancia. Aunque esta línea que está acá no se ve el cañón a la vista. Pero si se para acá, hay una distancia que no conozco, que es la que quiero saber. Desde acá la distancia al castillo, para calcular cómo tirar el cañonazo, o cuándo va a medir el puente. Le doy las dos versiones. Sí puedo medir el ángulo que forma con este segmento. Es decir, estos son dos puntos conocidos. Esperen un poquito que tengo acá. Ahí está. Se estaba resistiendo el cursor. Estos son dos puntos conocidos, el A y el B, 50 metros de diferencia. El objetivo forma la visual con el objetivo en uno de los puntos marca 70 grados y del otro lado 85. Entonces con estos datos, gente con cerebro muy importante diseñó a la trigonometría, inventó la trigonometría para resolver este tipo de problemas. ¿Sí? En este caso, este triángulo es oblicuángulo. Es decir, oblicuángulo, ¿qué quiere decir? Ya están a punto de terminar, ya dijimos, las segundas
las 2/3 partes de su conocimiento de matemáticas, entonces pueden empezar las palabras difíciles. Los triángulos se dividen en dos clases. Los rectángulos, que son aquellos que tienen ángulos rectos, y los oblicuángulos, que tienen los ángulos oblicuos. Entre ellos, los acutángulos y los obtusángulos. Ya en este nivel los llamamos oblicuángulos, lo que le da un margen más. ¿Qué estás estudiando, tío? Triángulos oblicuángulos. Qué difícil, tío, cómo te admiro. O papá, o mamá. Esto ya llegamos a una categoría que ya no cualquiera sabe esto, ni estudia esto de los triángulos oblicuángulos. De todas maneras, nosotros ahora, en esta primera aproximación hacia la trigonometría, solo nos vamos a ocupar de los triángulos rectángulos. Pero esta imagen es como para señalar, como ya dije al comienzo, lo que se supone fue el problema original. El problema que causó que alguna gente con cabeza muy superior, seres humanos pero con grandes cabezas, inventaran, desarrollaran, crearan esta parte tan importante de la matemática, que es la trigonometría. ¿Cómo sigue? Entonces ahí la tenemos partida la palabra para ver qué quiere decir. Tres, obvio. Gonium viene de ángulo, ya lo hablamos en el ciclo básico cuando hablamos de polígonos y de triángulos. Entonces sabemos que del griego, gonium es ángulos. Y metría viene de medir. Entonces tenemos trigonometría. Bien. Estos ángulos, hasta ahora ustedes, toda la escuela primaria y lo que vimos hasta ahora en el ciclo básico, solo había una única manera de medir ángulos, el sistema sexagesimal. Grados, minutos y segundos. Grados, minutos y segundos. Y se llama sexagesimal porque vamos de 60 en 60. Esto sirve para repasar. Pero también hay otras dos maneras de medir ángulos. La centesimal, que tiene que ver con el número 100, y otro sistema que le vamos a dar mucha importancia en este estudio de la trigonometría, que es el sistema circular o radial. Ahora, a partir de ahora, quédense tranquilos, vamos a desarrollar y vamos a dar los lineamientos generales y algunos específicos de este tema. Sistema centesimal. Ahí tenemos un círculo, tenemos el gráfico cartesiano, tenemos los cuadrantes marcados, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante, pero nosotros estamos acostumbrados, desde que somos mocitos y mocitas, es decir, chiquititos, ellas son hermositas, discúlpenme el piropo, acá estamos acostumbrados a ver al 90. Bueno, en este sistema centesimal, aquí está el 100. Acá en lugar del 180 está el 200. Y acá está el 300 y finalmente la vuelta completa es 400. Esto es para asimilarlo mejor al sistema decimal de numeración y que sea más cómodo. Entonces, el ángulo recto en el sistema centesimal mide 100 grados centesimales, que en realidad se escriben con una G acá. Siempre estamos a tiempo para corregir. El de 180 grados equivale acá en este sistema a 200 grados centesimales, el de 270 a 300 y la vuelta completa 400G, es decir, 400 grados centesimales. Hay uno que se está durmiendo, por favor, que yo no me dé cuenta.
Después retomaremos esto. Acá tenemos el sistema radial, que es el que vamos a aplicar por excelencia en los estudios de la trigonometría, donde en lugar de medir según el ángulo recto, partimos de una definición. Tenemos el centro de la circunferencia o del círculo, como ustedes quieran. En este caso tenemos un radio, da lo mismo. Tenemos un radio y tenemos un arco, la porción de circunferencia abarcada por el ángulo. Entonces, si dividimos la longitud de este arco dividido la longitud del radio, me va a dar un número que voy a decir es la medida de este ángulo. Entonces, en el sistema radial, las medidas de los ángulos aparecen de la aplicación de esta fórmula. La división de las dos longitudes. Arco dividido radio. Cuando digo arco dividido radio me estoy refiriendo a las respectivas longitudes. Unidad del sistema radial. Entonces ahí tenemos un radial. ¿Qué es un radián? Es un ángulo más o menos de esta amplitud como está ahí, que está diseñado de tal manera, de acuerdo a la definición que acabamos de ver, que la medida del arco es igual al radio. Entonces la cuenta dividida entre los dos da 1. Da 1, un radián. Después vamos a ver cuánto mide un radián. Si están muy ansiosos, googlean, ponen un radián y les va a salir cuánto mide en nuestro conocido sistema sexagesimal un radián. Y esta es la fórmula que me permite y les permite hacer pasaje entre sistemas. Acá tenemos el ángulo en sexagesimal dividido 180 grados y esto es una proporción, y acá tenemos lo que queremos averiguar en radianes. Fíjense que acá están los dos universos, las dos equivalencias. 180 grados es pi. Esto también también se llama pi. Pi radianes es la medida del ángulo llano en este nuevo sistema. Y acá tenemos la equivalencia de los ángulos notables, de los ángulos especiales. Los llamamos notables porque tienen que ver con el ser múltiplos del ángulo recto de la vuelta completa. Tenemos la vuelta completa 360, la mitad 180 y así sucesivamente. Entonces tenemos que una vuelta completa es 2 pi radianes, 180 grados la mitad, pi radianes, así sucesivamente. Y aparece por primera vez el valor en grados sexagesimales de un radián. Fíjense que es una unidad importantemente grande, ¿no? Ojo con esa coma, porque esta sería la expresión decimal, 57.3. Después hay que reducirlo a minutos y segundos. Pero no es el tema que nos ocupa ahora. Bien. Acá tenemos equivalencias entre los tres. Por favor, copien. Ahí tenemos el sistema así de centesimal bien marcado como corresponde. En lugar del circulito sexagesimal tenemos la G centesimal. Es decir, tenemos ahí el ángulo de 360 grados sexagesimales equivalente a 400 grados centesimales equivalente a 2 pi radianes. Ahí estamos hablando. Estamos presentando tres maneras diferentes de referirnos al ángulo de vuelta completa. El de la mitad justamente se expresa a través de las mitades.
Es decir, el ángulo llano de 180 grados, el conocido desde la escuela primaria, ahora también es de 200 grados centesimales y de pi radianes. Y este pi, cuando hagamos cuentas, no es nada más ni nada menos que el famoso 314. No hay aquí ninguna cosa escondida, ni difícil, ni una dificultad a superar. 314 radianes. Y el de arriba será 628 radianes. Muy bien. Ahora sí, estamos en condiciones de comenzar. ¿Cómo, profe? ¿Todavía no empezamos? ¿Y todo lo que vimos hasta ahora? Fueron los preparativos, la previa, la pretemporada. Ahora sí, sabiendo esto que sabemos, estamos en condiciones de comenzar. ¿De comenzar con qué? Con el estudio específico de la trigonometría. A lo nuestro entonces. Lo dice la diapositiva, lo digo yo también. Vamos a bailar un poco. Estamos hablando de 300 de razones trigonométricas. Repasemos rápidamente. Si me está hablando de razones, me está hablando de cuentas de dividir. Una razón es A sobre B. A dividido B. Bien. Otra vez la división. Ahí tenemos un triángulo rectángulo. ABC. Rectángulo en C. Recuerden que ya dijimos que esta marquita acá, tipo cuadradito, rectangulito acá, más allá de cualquier otra manera de comunicarlo, me dice suficientemente que ese es un ángulo recto, por lo cual el triángulo que nos ocupa es un triángulo rectángulo. Correcto. Entonces, tenemos los lados A, B y C, si quieren ustedes los catetos A y B, y la hipotenusa C, y tenemos alfa, beta y el ángulo C recto, los vértices A, B y C, y bueno, todo esto que podemos leer ahí. Dado los tres lados, evidentemente, ¿cuántas cuentas de dividir podemos hacer entre ellos? Se lo dejo para contestar. Dado tres números distintos, ¿cuántas cuentas de dividir se pueden hacer entre ellos? Esto es una pregunta que les dejo y que va a aparecer la respuesta en particular. Ahora no me interesa mucho la respuesta, sí me interesa que ustedes lo puedan pensar y ya tengan una respuesta que por favor la escriben en su bitácora de apuntes. Bitácora, profe, hoy se vino difícil. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y entonces ahí tenemos la respuesta a esta pregunta que había hecho Asante. Dado tres números distintos, ¿cuántas cuentas de dividir se pueden armar entre ellos? Efectivamente, 6. Ahí tienen acá en la última columna A dividido C, B dividido C, A dividido B, B dividido A, C dividido B y C dividido A. Bien, ¿y qué tiene que ver la trigonometría con esto? Muy bien. La trigonometría le asigna a cada una de estas 6 cuentitas, lo repito, la trigonometría le asigna a cada una de estas 6 cuentitas de dividir, que mirando el triángulo se definen así, cualquiera sea la letra que le pongamos a los lados, y a cada una de ellas le ponemos un nombre especial. Entonces, a la cuenta de dividir entre el cateto opuesto a un ángulo que yo corresponda, por ejemplo, el alfa. A ver, vamos un poquito para atrás. Vamos a referirnos al ángulo alfa que estamos acá. Qué rápido, profe, que maneja esto de las diapositivas. ¿Cómo aprendió? Entonces, a esto lo vamos a llamar, escriban, seno del ángulo alfa. Entonces definimos al seno de alfa como el resultado de la cuenta de dividir, o si ustedes quieren, porque ya están grandecitos, al cociente entre las medidas del cateto opuesto a alfa y
la longitud de la hipotenusa. Vamos a llamar coseno de alfa. Esta es la palabra completa, pero la vamos siempre a decodificar y escribir así. Sen, cos. A veces en algunos libros aparece en inglés y esto se llama sin, pero esto es en inglés. Seno del ángulo alfa y el coseno, que es la medida del cateto. Siempre son cuentas de dividir entre las medidas. Uno, para ahorrar lenguaje, dice cateto adyacente de alfa dividido la hipotenusa, pero en realidad, conceptualmente tenemos que entender que es la medida del cateto adyacente dividido la medida de la hipotenusa. Por supuesto, ahí tenemos definida la tangente, así la escribimos, pero leemos tangente del ángulo alfa, que surge de esta cuenta de dividir y que se expresa, en este caso, del triángulo anterior, como A dividido B. Acá tenemos la cotangente del ángulo, que se define como el cociente entre las medidas del cateto adyacente y el cateto opuesto. Luego la secante, vayan escribiendo, estas palabras no aparecen, secante, y la escribimos así como está acá, y que surge de esta cuenta de dividir, y finalmente la cosecante del ángulo, que se define de acuerdo a esta otra cuestión, a esta cuenta de dividir. Acá tenemos presentadas lo que vamos a llamar las 6 razones fundamentales de la trigonometría. El seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante, siempre referidas a un mismo ángulo dentro del triángulo rectángulo. Acá digo algo, pero tendríamos que volver al anterior. Volvamos a esta imagen. Fíjense, acá dice A sobre C, B sobre C, A sobre B. Pero este aquí, miren acá dice B sobre A. ¿Y qué es esto? Es la fracción inversa de A sobre B. Entonces, la expresión A sobre B y B sobre A son inversas, son fracciones inversas. Esto ya lo vimos en el ciclo básico. Acá dice B sobre C, acá dice C sobre B. También hay otro par de fracciones inversas. Y finalmente acá dice C sobre A. Pero bueno, si salimos, que es la inversa de A sobre C, si salimos de esta columna, esto lo podemos aplicar aquí, y entonces decimos que el seno y la cosecante son inversas, porque una es A sobre C y la otra es C sobre A. Dicho como en entrecasa, ya que ustedes están vestidos tan cómodos, alguno está con el pijama todavía, hay una señora que el batón le queda muy bien y está mirando esta clase. Tenemos que el coseno y la secante son inversas. Es uno dado vuelta, esto quiero decir, en la confianza, medio de entrecasa. Es lo mismo, pero dado vuelta. Y son inversas, porque está dado vuelta la tangente y la cotangente. Bien. Y entonces esto es lo que dice la diapositiva que sigue. Esto no quiere decir que vamos a bailar con esto, pero un poquito sí. Funciones inversas. Está dicho en el ciclo básico que para indicar simbólicamente la relación esta de ser inversa, ponemos algo a la menos 1. Esto quiere decir que hay que darlo vuelta. El seno, lo digo entre casa, dado vuelta, es la cosecante de ese mismo ángulo. La inversa del coseno es la secante de ese mismo ángulo, y la inversa de la tangente es la cotangente de ese ángulo. Acá se comieron el alfa, pero yo los perdono. De acá estamos hablando de funciones inversas. Muy bien. Nosotros tranqui, los operadores están nerviosos de aquí para allá, haciendo muchas cosas. Nosotros tranqui, aprendiendo
de nuevo, por si no entendieron la anterior, acá aparece de nuevo lo mismo. Pero, ¿qué pasa entre ellos? Aquí vamos a darle un poco más de detalles. Relaciones entre las funciones seno, coseno y tangente. Por la definición anterior, ustedes si quieren la buscan, sabemos que el seno de beta, por ejemplo, para tomar otro ángulo, es B sobre A, es decir, opuesto sobre la hipotenusa. El coseno es el adyacente sobre la hipotenusa y la tangente es B sobre C. Fíjense qué es lo que pasa. Vayan escribiéndolo. Acá les pido una mayor atención. No solo escuchen, sino que copien, piensen. Acá tenemos, si dividimos seno de beta dividido coseno de beta, tenemos aquí B sobre A dividido C sobre A. Bien, es una cuenta dividida entre fracciones. Los A se simplifican y aparece B sobre C, que, oh, casualidad, es la tangente de beta. Con lo cual estamos en condiciones de decir que la tangente de un ángulo es igual o es el cociente entre el seno y el coseno del mismo ángulo. Y encontramos una relación aritmética entre estos tres valores. La tangente no es una función independiente de las otras dos, sino más bien que depende de ellos. Su valor depende del valor de estas dos porque surge de su cociente. Acá puedo hacer, estos son despejes, el coseno es igual al seno, cada punta en detalle, simplemente acá hay pasajes de términos para expresar los tres. Siempre el seno de un ángulo va a ser igual al coseno por la tangente del mismo ángulo y el coseno, el seno dividido la tangente. No sé si quedó cristalino, pero seguro que quedó clarito, clarito. Relación, siempre aparece Pitágoras. Si uno habla de algo más o menos difícil de matemática, no nos podemos salvar jamás de Pitágoras. Pitágoras, en toda su acción filosófica, sociológica, matemática, física, ha iluminado buena parte del tiempo, de su tiempo en la humanidad y nos sigue iluminando ahora. Más de 2000 años. Casi 2300 años atrás. Aquí, ¿qué tenemos? Es un triángulo rectángulo, podemos aplicar Pitágoras. El cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado es la hipotenusa al cuadrado. ¿Y por qué lo divide, profesora, esa expresión por hipotenusa al cuadrado? Y hay un chiste por ahí que dice, porque me piace. No, en realidad estoy tratando de hacer una deducción, estoy tratando de averiguar algo, entonces investigo y se me ocurre dividir por hipotenusa, porque, por ejemplo, acá va a aparecer el 1. Entonces resulta que acá tengo más razones por las cuales, aparte de que me piace, para dividir por hipotenusa, para que me aparezca el seno. Y acá para que me aparezca el coseno. Y acá para que aparezca el número 1. Cateto opuesto al cuadrado dividido la hipotenusa al cuadrado es cateto opuesto sobre la hipotenusa es el seno. Entonces acá me queda seno al cuadrado. Y acá me aparece el coseno al cuadrado y por supuesto acá el 1. Y esta es la famosa relación pitagórica que en realidad tendría que estar más grande en 3D y con todas las luces posibles. Porque es la relación que va a iluminar toda la trigonometría. Y se va a hacer el teorema de Pitágoras. Aunque avanza sobre otros conocimientos matemáticos. Evidentemente, si estábamos trabajando, dijimos al comienzo que estamos trabajando con triángulos rectángulos, tenía que aparecer Pitágoras, el teorema de Pitágoras. Esta relación, que es fundamental, coseno, en el orden que se diga, seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado del mismo ángulo, siempre es igual a 1. Y lo vamos a aplicar a destajo. Expresión antigua, pero bueno, el viejo maestro
enseña nuevas viejas palabras. Las vamos a usar a destajo. Después googleen a ver qué quiere decir el profe de matemática cuando dice que la va a usar a destajo. Sí, me divierto un rato, si no es muy aburrido esto, Beto. Sí. Entonces, ahí tenemos. Sabemos que, y ahí la tenemos más grande, a Pitágoras, seno cuadrado más. Y entonces despejamos. Miren lo que dice ahí, más menos. Ya dijimos en el siglo básico que toda raíz cuadrada tiene dos raíces, una positiva y una negativa. No se me vayan a olvidar de esto, por favor. Despejamos, cosa que ustedes saben hacer, y entonces ahí tenemos la fórmula para averiguar tanto el seno como el coseno en función del otro. Quiere decir esto, más lo que vimos anteriormente, que las funciones trigonométricas no son independientes, son interdependientes. Ya tiene otra palabra para googlear. Interdependientes. Es decir, que dependen unas de otras. Y conocida una de ellas, se pueden calcular las 6 restantes. Funciones trigonométricas, que es lo que vamos a ver, en los distintos cuadrantes. ¿Cómo, profe? ¿Cómo? No me van a decir que se olvidaron. Que un gráfico cartesiano marca en el plano 4 cuadrantes. Y bueno, vamos a ver cómo se comportan estas funciones trigonométricas justamente en los 4. Aparte de la palabra cuadrante, ya me sugiere por sí misma que se tratan de 4. No sé si se habían dado cuenta de estos, pero yo tengo la obligación de decírselos. Bien, entonces las funciones trigonométricas en los 4 cuadrantes que forman, que quedan formados, mejor dicho, en un gráfico cartesiano. Vamos a hablar siempre de un vector, lo vamos a llamar radiovector, que va a ser el que forme el ángulo. En este caso es desde acá el centro de coordenadas hasta el punto de la circunferencia, que acá nos ocupa. Este radiovector, por definición, decimos que es siempre positivo y su valor es más 1. Esto va a servir para cuando hagamos cuentas. Entonces se genera acá del primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante, y como escuchamos hacía mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, y que palabra que siempre, aun cuando éramos chiquitos, nos pareció una expresión difícil, seria, que es en sentido antihorario o contrario a las agujas del reloj. Un movimiento que estoy haciendo ahora con el cursor, que se había dado a dar una vuelta a pasear por Florida y ahora volvió, renovado. Muy bien. Y entonces acá, ¿qué nos dice esto? Acá tenemos el punto 1, 0, la abscisa 1. ¿Por qué 0? Y porque está sobre el eje X. Entonces es 1, 0. Acá tendría que estar el 0, 1. 0, 1 acá tendría que estar escrito. Criticamos. Entonces, la cuenta de dividir, acá tenemos el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Como esto vale 1, esta línea representa el seno. Y esta línea representa el coseno. Y acá, ahora después vamos a ver un resumen. Mírenlo con esto. Esta es la parte que corresponde a ustedes entender este gráfico. Es más difícil lo que yo les propongo, pero si ustedes lo hacen, lo reflexionan, lo van a aprender con más profundidad. No me estoy sacando trabajo, estoy aumentando su capacidad de aprender. ¿Por qué seno de alfa? El segmento PQ representa al seno de alfa en este caso. ¿Por qué? Lo explico, ustedes después lo aplican a los demás. Yo lo explico y ustedes lo aplican a los demás. Porque si el radio vector vale 1, entonces este es el cateto opuesto al ángulo, este es la hipotenusa es el radio vector, vale más 1, como lo dice acá, entonces este segmento dividido 1 es el mismo segmento. El segmento PQ es la representación gráfica del seno de este ángulo alfa en el primer cuadrante. Y fíjense, esto se lo adelanto, que está en la parte positiva. Entonces vamos a decir que
que el seno de un ángulo agudo del primer cuadrante es positivo. Y lo mismo pasa con el seno en el segundo cuadrante. También es positivo y está representado en este caso por estos puntos. Bien. Los gráficos matemáticos son siempre serios. Bien. Bailamos con las letras. Y ahí tenemos un cuadro, ustedes lo copian, del signo de las tres funciones básicas en los distintos cuadrantes. Podemos volver atrás, porque si estos signos, ¿por qué, profe? ¿De dónde salieron? Y fíjense que si estamos el coseno, que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, y la hipotenusa vale más 1, es positiva, entonces el coseno de este segmento está en el lado negativo. Esto ya lo saben del ciclo básico. Entonces menos dividido más, el coseno es negativo en el segundo cuadrante. Y también lo va a hacer en el tercero, porque está de este lado. Entonces el coseno, que es esto, acá, en el primer cuadrante y en el cuarto, el coseno es positivo. El seno es positivo en los dos, el primero y el segundo, y va a estar, no sé si aparece algún dibujito aparte, el seno va a estar de este lado, en el tercero y el cuarto, entonces decimos que son negativos. De este análisis surge esta tablita. Y esto es lo mismo que habíamos hecho antes, está elegido a propósito para reiterar, pero ahí tenemos bien marcadito, con otro tipo de gráfico, los 4 cuadrantes, el orden antihorario y los signos, tanto positivo como negativo, de estas dos funciones. ¿Cómo surge, profe, el tema de los signos de la tangente? Y bueno, fíjense, la tangente sabemos que es seno sobre coseno. Entonces, en el primer cuadrante estamos dividiendo la tangente en dos términos positivos. Lógicamente, más dividido más es más. La tangente en el primer cuadrante, positiva. ¿Qué pasa en el segundo cuadrante? Estamos dividiendo dos segmentos, uno que está orientado positivamente y el otro negativamente. Más dividido menos, menos. En consecuencia, en el segundo cuadrante, estamos confirmando la tabla que ya di antes. En consecuencia, decíamos, la tangente en el segundo cuadrante es negativa, porque estoy dividiendo un positivo con un negativo. En el tercer cuadrante, miren qué novedad, estoy dividiendo dos términos negativos. En consecuencia, la tangente es positiva, porque menos dividido menos es más. Y por supuesto, en un razonamiento análogo, surge que en el cuarto cuadrante la tangente es negativa. No explico por qué. Está muy claro. Y fíjense esta coincidencia, para que ustedes se acuerden. Primer y tercer cuadrante, la tangente es positiva. Segundo y cuarto cuadrante, esto estoy hablando de ángulos opuestos por el vértice en todo caso, para recordar aquellos principios remotos del ciclo básico que ustedes ya superaron. En estos ángulos opuestos por el vértice aparecen que la tangente tiene el mismo signo. El primero y el cuarto, el segundo y el cuarto, el primero y el tercero. Bien, continuemos. ¿Qué sucede con el ángulo nulo? El ángulo nulo obviamente es 0 grados. Entonces, bueno, ahí en el ángulo nulo de 0 grados es acá. Esto que estoy marcando yo acá con el cursor. Entonces, ¿qué pasa? El radio vector coincide con las abscisas. Y las abscisas de este punto coinciden. Entonces está en el seno que es opuesto, pero el opuesto vale 0 en 0 grados. Entonces 0 sobre el radio vector es 0. En cambio, el radio vector aquí en 90 en 0 grados, perdón, ya estaba pasando a la otra.
0 grados, coincide el radio vector con la abscisa. Acá lo estoy marcando con el cursor para que nadie se confunda. Entonces los dos son iguales, es igual a 1. Entonces, el seno de 0 grados, 0. El coseno de 0 grados, 1. Estoy trabajando en este punto, donde está situado ahora, por mi voluntad, el cursor. Este es el ángulo de 0 grados. Bueno, un breve reemplazo, una mirada muy por arriba de la calculadora científica. En la parte superior de las calculadoras científicas, ojalá tengan ustedes una mano, tenemos acá los logaritmos neperianos, tenemos aquí distintos sistemas de numeración. Este es el factorial que alguna vez estudiamos qué quiere decir, y fundamentalmente en el tema que nos ocupa tenemos el seno, les dije que aparecía sin en inglés, coseno, tangente, seno, coseno, tangente, y si aplicamos la inversa, la tecla esta inversa, esto está en general en todas las calculadoras. Algunos tienen otros signos para la inversa, no todas tienen el mismo cuadro, pero más o menos. Acá tenemos la inversa del seno, que ya dijimos que es la cosecante. Acá tenemos la inversa del coseno, que es la secante. Y acá tenemos... Pero ¿cómo obtenemos estas inversas? Si quiero la cotangente. Escribimos el ángulo acá, aplicamos la tecla inversa y aplicamos acá. Entonces, cuando previamente marcamos la tecla verde, esta inversa o el color que tenga en la calculadora de ustedes, va a salir el valor de esto que está marcado acá, no la de acá. Entonces, si quiero la cotangente, acá pongo 30 grados, aplico inversa. Si tiene la calculadora científica, háganlo ya. Entonces, va a salir el valor de la tangente a la menos 1, que es la cotangente. Entonces, en estas tres teclas tenemos las 6 funciones trigonométricas. ¿Bien? Bien. Acá tenemos la inversa, acá también lo podríamos hacer mediante la función, acá tenemos la raíz cuadrada y su inversa al cuadrado, los logaritmos, y bueno. Esta es una muestrita leve de este tema de cómo usar la calculadora científica, por lo menos en este